Hola, ¿cómo les va? Bueno, primero darles la bienvenida a los nuevos participantes al grupo del Cura Cuántica, al grupo de WhatsApp que hemos incorporado hoy, que son los participantes que hicieron el taller de heridas de la infancia y máscaras del ego. Faltaba agregar a ellos, así que bienvenidos. Y ahora ir un poquito a hacer foco en un tema que, que me parece interesante aclarar. Muchas veces, en lugar de ir a lo rico del mensaje, o bien vamos a la forma, o a lo que no dice el mensaje, pero que yo siento que dice, y hasta pongo palabras que no están escritas en ese mensaje, ¿no? Y, y hasta supongo que quien lo escribió puso todo eso. Eh, pero en realidad todo eso es mío. O sea, y puede ir con un mensaje particular, como puede ir con cualquier cosa que pasa en el día a día, ¿no? Siempre estamos analizando y siempre estamos haciendo juicio sobre el otro, en lugar muchas veces de ir más hacia nosotros y sacar conclusiones para con nosotros, ¿no? Pero siempre vemos en cómo lo dice el otro o qué dijo el otro. Estamos todo el tiempo abriendo juicio. Pero cuando me pongo a ver, ahí hay un espejo, ¿no? Y todo eso en realidad es mío. Eh, ¿qué es lo que hay ahí? Son fantasmas míos, son heridas, son situaciones que tengo que resolver. Y más cuando el mensaje dice una cosa, pero yo le agrego un montón de otras, ¿no? O sea, que ni están puestas en palabras. Entonces, vuelvo a decir, no es el otro me está reflejando algo. Y cuando nos vamos por ese lado, nos perdemos en lo sustancioso de que podría llegar a ser el mensaje por donde quería ir. Y si estamos en un grupo, por lo general, y somos varios, eh, nos terminamos sumando a esa interpretación del mensaje y, y ahí ya actuamos en resonancia, en masa, nos sumamos a ese nuevo escrito y a todo lo que se podría haber dicho. Bueno, y se sigue perdiendo la oportunidad de tener el verdadero enfoque por el cual fue puesto, ¿no? Y ahora me quiero detener en esto que me parece que es importante, por lo menos desde mi punto de vista. Nosotros, cada uno de nosotros, somos células, somos como células del cuerpo. Y en este grupo en el grupo del Cura Cuántica, de WhatsApp del Cura Cuántica, de gente que ha hecho talleres, debe haber más o menos un promedio de ciento y pico, 120, 130, casi 140 células, me parece que por ahí. O sea, personas, seres. Eh, ¿Y saben cómo trabajan las células? Las células de nuestro cuerpo. ¿Cómo empatizan o cómo por resonancia pueden trabajar? ¿Y cómo se replican? Y ahí está lo maravilloso de esto, ¿no? Que, que se activan por resonancia y como un diapasón que si está en la misma cantidad de hercios, resuena el diapasón de al lado, activándolo. Con nuestras células pasa exactamente lo mismo. Es ese poder de... Porque la célula, si nosotros, yo siempre lo digo en las consultas, ¿no? Si nosotros tenemos memoria y nos jactamos de que somos seres con mucha memoria, nuestra célula, cada una de nuestras células,
tiene más memoria de la que tenemos nosotros. Y en nuestro cuerpo hay billones de células. Así que imagínense esa memoria, ¿no? En su ADN mitocondrial, en su ADN, en su código genético, toda la memoria que poseen nuestras células del organismo. Entonces, una vez que las activamos, se replican. Y si es en una activación positiva, la replicación es positiva y el producto es maravilloso. Y si es una replicación negativa, pasa lo contrario. Y el producto puede llegar a ser un desastre, desatarse una enfermedad. El producto puede ser hasta la muerte. Entonces, ahí es lo importante de entender que es una masa crítica de células, como puede ser una masa crítica de personas, ¿no? de seres humanos. Y ahí es donde lo importante de algo que empezó tan pequeñito puede replicarse. Y la pregunta sería, ¿y cómo consideramos que se puede replicar? Y simplemente viendo el proceso evolutivo. Un ejemplo, gente que hace los talleres y que tenía un problema de estrés, una enfermedad, ha revertido el cuadro. Gente que después sigue una línea espiritual, se salió de la Matrix y ve que ha modificado un montón de aspectos para positivo y se lo replica a otro. Yo recién les decía de cómo empatizan las células y cómo contagian. Y le voy a hacer números chicos en personas, ¿no? En humanos. Si nosotros somos 100 personas, se replica perfectamente por 100. Se replica por más, pero perfectamente por 100. Eso quiere decir que 100 personas replicados en el tiempo son 10.000 personas. Y si eso se vuelve a replicar, se genera una masa crítica muy importante, ¿no? En la cual el objetivo es en verdad, el despertar de conciencia, el ir por un camino de que alguien dice, bueno, la verdad que tenía un problema que nunca modificaba mi peso y modifiqué mi peso. Hace un año que no menstruaba, dice una mujer, y ahora volví a tener mi menstruación. O tenía manchas en mi piel, tenía vitiligo y lo estoy revirtiendo. Cosas que normalmente con la medicina convencional no serían posibles y ocurren. Pero ocurren no porque hay un gurú atrás, yo siempre digo, no sigan a ningún gurú ni nada. O sea, tomen de un taller o de lo que hacen lo mejor y úsenlo en ustedes, replíquenlo en ustedes, porque en realidad cada uno de nosotros somos dioses puestos en la tierra. Tenemos en ese ADN, somos hijos del Creador, entonces tenemos el mismo ADN, ¿no? No puede fallar, pero tenemos que confiar en nosotros. Como siempre digo, somos todopoderosos, lo crees, lo creás, todas las frases que uno va empleando. Puede llegar a ser maravilloso si estamos vibrando en positivo y si entendemos el concepto y si cada uno toma lo mejor y replica eso. Cuando vino hace mucho tiempo, cuando vino por primera vez Nando Parrado acá a Rafaela y cuenta sus experiencias sobre lo que fue esta tragedia, este accidente de los Andes, donde murieron tantas personas y donde pasaron un montón de cosas. Recuerdo que había estado en el CRAR, lo había traído el CRAR, y en un momento hay una foto, nos sacamos una foto todo el equipo de rugby, y yo en ese momento ya era kinesiólogo del equipo. Y entonces
y era la parte social, todavía no estaba ni por empezar el partido, o sea, había tiempo. Y nos fuimos caminando hacia un costado, el día estaba muy lindo, y en un momento le hago una pregunta, estábamos charlando así, y había un grupito reducido, y, y le pregunto cuál había sido su objetivo, cómo lo había planteado en realidad, si era vivir. Y en realidad él lo deja muy claro también en el mensaje, que por un lado preservarse en la vida y por el otro lado en lo que había pasado había fallecido su mamá y su hermana. Y bueno, se habla de que no tenían recursos, no tenían comida. Y él entonces dice, yo me puse como objetivo, por un lado vivir, pero por el otro lado sabía que había cosas que no iba a hacer. Y entonces me enfrenté a la montaña. Y creo, si mal no recuerdo, que salieron 3 y que tenían que escalar un cerro y que imaginaban que después de ese cerro iba a estar la civilización para ellos poder recuperar, digamos, una vida normal. Estaban ahí que ya se habían muerto un montón de gente y en principio ya no los buscaban, no sé si conocen la historia. Y entonces deciden escalar esa montaña, estaban ahí en los Andes como en un valle, y deciden escalar y comenta que cada paso que daban todavía hoy le resuena el ruido de enterrarse en la nieve y que les llevó llegar a la punta de esa montaña más de 2 días y que cuando llegaron lo que ven, y pone una foto él, era picos nevados y cientos de picos nevados. O sea, no era que del otro lado estaba la civilización y ya estaban salvados. Y le habían puesto 2 días para llegar a ese primer punto, cuando ya hacía varios días que estaban ahí bastante desahuciados, mal alimentados, con la ropa no adecuada. Y bueno, y deciden seguir. Y por otro lado, no solo que deciden seguir, sino que se equivocan en la ruta, o sea, ellos pensaban que iban para un lado, pero por suerte, por haberse equivocado, terminan en otro lado y ahí es donde este señor, un arriero creo que es, los ve. Entonces fíjense, ¿no? Pero fueron tras de un objetivo. Cada uno, creo que de los que fue, y creo que 2 llegan y uno se vuelve, de esos 3 que habían salido, pero fueron tras un objetivo y quizás no todos tras el mismo. O quizás era preservarse, vivir, pero como en el caso de Parrado tenía algo más por el cual tenía que dejar ese lugar donde estaba, ¿no? Bien, y entonces en base a esto y en base a lo que comenté al principio, ahora imaginémonos por un momento que en este salto dimensional que se habla de pasar de tercera a quinta dimensión y que en realidad el estar en quinta va a ser un ratito nomás, van a ser décadas, dicen, y después el objetivo es que el humano esté en una vibración, una resonancia de sexta dimensión en realidad. Y entonces, ¿cómo va a ser ese paso? Porque normalmente el humano para cambiar de dimensión lo hace mudando, en este caso, su cuerpo, ¿no? O sea, nosotros venimos a esta tercera dimensión, nos ponemos un traje de terrícolas, encarnamos un fractal de nuestra alma, de esa energía tan poderosa, un fractal, porque si no reventaría al cuerpo, pero un fractal encarna. Y después de un tiempo de hacer experiencia terrícola,
suelta su, su traje, por así decirlo, su traje espacial de terrícola en este caso. Pero bueno, en este caso se habla de que va a haber un salto dimensional, pero algunos hablan de que no vamos a morir directamente, o vamos a ser elegidos, los que podamos, o los que quedemos, vamos a ver de qué lado estamos, pero en base a cómo hemos estado resonando, cómo hemos hecho la experiencia anterior, esta y el proceso evolutivo, porque no estamos, los seres que estamos hoy encarnados, de casualidad acá, haciendo experiencia terrícola. Venimos de muchísimas encarnaciones. Así que, bien, y todos tenemos la posibilidad, y esa posibilidad la vamos teniendo, pero si estamos despiertos y conscientes de qué es lo que se trata, ¿no? Este momento de estar viviendo y de estar tan conscientes, ¿no? De un montón de cosas y cayéndose el velo en un montón de otras y entendiendo que no estamos solos y que este planeta está en concordancia con un universo y con un montón de otros seres que colaboran para que esta raza siga su proceso evolutivo, ¿no? Acá en la Tierra, y bueno, después hay otros planetas en otros lados, pues no estamos solos. Salgamos del ombligo de creer que estamos solos. Pero para todo eso tenemos que ser conscientes y vibrar en una sintonía y tratar de generar y contagiar al otro. Porque en una época se hablaba de que en este rescate, hagamos de cuenta que hay una película esto, ¿no? Que vienen a rescatarnos, pero bueno, va a ser totalmente distinto a lo que fue el Titanic, ¿no? Pero en este caso se hablaba al principio de que se necesitaba una masa crítica de un 30% de la población mundial. Bueno, y ahora se está viendo que esos números no están dando. La gente no está tan despierta y evolucionada como parece. Algunos hablan de 5, otros hablan de menos todavía, hablan de menos de un 3%. Entonces, imagínense ahí, en el momento del rescate, si te rescatan a vos y no rescatan al de al lado, no rescatan a tu hijo, a tu madre, a tu compañero, y querés llevártelo junto. Es muy simple. O sea, vas vos y el otro no va porque se lo perdió, porque estuvo haciendo la siesta, como digo siempre. Estuvo vibrando en este 3D, sintiendo en este 3D, renegando por pelotupavadas en este 3D, lejos de donde tenía que estar puesto el foco. Por eso esta posibilidad de replicar, como hablo siempre, de que somos células, de que estamos en un grupo y que uno trata de pasar información, compartir información, y que la idea es que vayamos despertando conciencia en grupo, es un proceso maravilloso. Y cuánto hay de amorosidad en todo este proceso de salir de la Matrix y estar resonando, y a veces no hay tanta amorosidad, o por lo menos tenemos que salir de ese amor, porque cuando en los talleres y todo yo les hablo del chakra corazón y de cómo tenemos que resonar y de que tenemos un chakra corazón muy fuerte y que hay que vibrar en amorosidad. Sí, hay que vibrar en amorosidad, pero en un amor verdadero, sincero, y dejar de darnos vuelta en el aire como gatos y siempre echarle la culpa al otro y siempre el poquito que me falta. Parecemos niños, seguimos, ya los niños no saben ni hablar, pero sí saben mover el dedito y ¿quién hizo esto?, le dice la mamá al papá, ya culpan al otro siempre. Y a veces tenemos 30, 40, 50, 60 años y seguimos haciendo eso. O seguimos culpando al otro o seguimos analizando al otro, siempre abriendo juicios sobre el otro. Bueno, se hizo un poco extenso, pero tenía ganas de
compartirles algunas cosas. Que estén muy bien. Sigamos con este despertar de conciencia.